7 en la página 261. Vamos a comenzar con una oración. Amadísimo Padre Celestial, gracias Padre por permitir que nuestro hermano Edwin esté aquí con nosotros, Señor. Te pido por los hermanos que no han podido llegar, aclarar sus caminos, Señor, que está lloviendo, que no pase nada. Tú conoces sus necesidades, presérvalos, como dice la palabra, y permítanos hoy dar una clase que sea de tu agrado. Te pido por los hermanos que están en South Carolina también, Señor. Cuídalos, bendícelos, permite que se capaciten, que trabajen para ti en la obra, Señor, y todas las demás personas. La palabra dice que la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Aquí estamos, Señor, para trabajar para ti, Señor. Capacítanos. Utilízame, Padre, como vehículo para que el Espíritu Santo dé la clase del día de hoy, porque tu voluntad es perfecta, Señor. No quiero dar la clase que yo creo, sino la que tú entiendes que es la correcta para nosotros. Señor, abre nuestros oídos y nuestros corazones para entender tu revelación. En el poderoso nombre de Jesús. Amén. Amén. Y vamos para la deidad de Cristo en la página 261. Entonces, la deidad de Cristo, dice la página, ¿ves? Que tenemos que era que empezar. Me llegó esto. Dale, estamos en la página 261. Dice, amén. Y así dice la palabra del Señor. La doctrina de la redención es la característica distintiva de la Biblia. Por ello, la persona y la obra del Redentor son de gran tema de los escritores sagrados. Por la naturaleza de la obra que Él iba a cumplir, era necesario que Él fuera a la vez Dios y hombre. ¿Ok? Eso es lo que está en el primer párrafo. Para poder cumplir con todo lo que la redención exigía, necesitaba ser hombre para cumplir lo que era la ley y Dios para poder cumplir la ley, porque el hombre no puede cumplirla. Y eso lo hablamos la semana pasada, donde decíamos que que Jesucristo fue 100% Dios, 100% encarnado en un cuerpo 100% humano, pero nunca dejó de ser Dios. Y es importante siempre aclararlo porque cometemos el error de verlo como un hombre y Él nunca fue hombre. ¿Por qué decimos que nunca fue hombre? Porque nunca tuvo pecado original. ¿Okay? Siempre fue Dios. Seguimos ahí en esa misma página. Él tenía que participar en la naturaleza de aquellos que Él venía a redimir. Él tenía que ser parte de nosotros. Él tenía que ser como nosotros. Él tenía que compartir nuestra naturaleza para podernos redimir y tener poder para someter todo mal. Y para poder someter todo mal tenía que ser Dios, no podía ser humano. Con permiso, ¿qué página? Página 12 y 1. Primer página. Mira a ver si llegas por ahí. Y dignidad para dar valor a su obediencia y padecimiento. Por ello, desde Génesis hasta Apocalipsis, se presenta un Dios, hombre redentor, como objeto de suprema reverencia, amor y confianza a los perdidos hijos del hombre. Y fíjate cómo nos llaman los perdidos hijos del hombre. Y eso lo estábamos hablando. Página 261, estoy aquí, mira, al principio del a mediados del primer párrafo. Gracias. Okay. Y eso es importante porque nosotros, uno de los problemas, y lo estábamos discutiendo con el hermano Héctor la semana pasada, es que cuando vamos primero que nada a hablar, tenemos que ver dónde está Dios y dónde está el hombre. Entonces muchas veces queremos endiosarnos nosotros y humanizar a Dios. Exacto. Y tú no puedes humanizar a Dios. Tú tienes que estar claro dónde está Dios en su soberanía y cuán caído tú estás en el pecado. Cuando nosotros podemos hacer eso, ¿qué es lo que logramos? Logramos entonces entender que necesitamos un Redentor y que necesitamos de Él para que nos preserve, para que nos cuide, para que nos ayude, porque no es con nuestra fuerza. Amén. En esa misma página vamos al primer punto, el testimonio del Antiguo Testamento. Y hoy vamos a hablar de lo que es el protoevangelio. Dice, después de la apostasía de nuestros primeros padres, ¿qué es lo que queremos decir con esto? Después de ese pecado que cometió Adán y Eva,
fueron nuestros primeros padres, se anunció que la simiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente. ¿Ok? Y eso enseguida, lamentablemente, en otras religiones lo confunden, y entonces ponen a una mujer con el poder de pisotear a la serpiente, y entonces ahí es donde empezamos a adorar a esa mujer, porque ella tiene el poder, porque aquí lo dice, que ella aplastará la cabeza de la serpiente, pero el libro nos da una explicación muy buena. Dice, el significado de esta promesa y predicción debe ser determinado por revelaciones posteriores, por cosas que se dicen posteriormente dentro de la Biblia. No lo saquemos de contexto, no querramos darle nosotros nuestra propia opinión. ¿Qué es lo que dice la Biblia después de esto? Y sigue. Cuando se interpreta a la luz de las mismas escrituras, queda patente que la simiente de la mujer significa el Redentor. Esa es la simiente de María. El Redentor. María fue la mujer que fue el vehículo utilizado, y en la simiente fue el Redentor, fue Jesucristo. Y que el aplastamiento de la cabeza de la serpiente significa el final triunfo del Redentor sobre los poderes de las tinieblas. No es que la mujer tuvo el poder para aplastar el pecado. Literalmente, No, es que a través de una mujer, su simiente, su hijo, el Redentor, fue quien puede y tiene al final la victoria sobre el enemigo, sobre el pecado, sobre el de Satanás. Entonces, ahí vemos lo que es el protoevangelio. El protoevangelio, como ha sido llamado, dice, es la revelación de la humanidad y la divinidad del gran libertador. Como simiente de la mujer queda claramente afirmada su humanidad, porque él fue engendrado, él fue encarnado con un cuerpo de un ser humano. Y la naturaleza del triunfo que iba a lograr, subyugando a Satanás, demuestra que debía ser una persona divina. Entonces, aquí viene un punto que es bien importante, y es cómo sacamos del contexto la palabra divino. Hay veces que yo he escuchado gente que decir, oye, ese postre te quedó divino. Ese arroz con habichuela te quedó divino. ¿Pero qué es divino? La palabra divino no aplica en ese momento. Está mal usada, está fuera de contexto. Entonces decimos, no, pues divino es todo aquello que mi mente humana no puede comprender, que se va más allá de lo que el racionamiento me dice. No, también se queda corto, porque los ángeles son algo que nosotros no podemos comprender 100%, pero eso no hace al ángel divino. La divinidad es una característica solamente de Dios. Dios es divino. Entonces, cuando lo vamos a ver, por eso es que vamos en este capítulo a discutir la deidad de Cristo, vamos a ver durante todo el transcurso cuán divino era Cristo, porque Cristo era Dios. ¿Okay? Y esa es una característica de Dios. Eso es divino. Vamos a la página 262. Vámonos a ir a Jehová y el ángel de Jehová, que es el punto que vamos a discutir. Y vamos a irnos al primero, el segundo, al tercer párrafo. Tercer párrafo, y comienza así. Así encontramos por todo el Antiguo Testamento que se hace constante la mención de una persona. Estamos hablando del ángel de Jehová. ¿Okay? El tema es Jehová y el ángel de Jehová. Sabemos que el ángel de Jehová es Cristo, pero vamos a discutirlo aquí. Se hace mención de una persona distinta de Jehová como persona, a la que sin embargo se le ascriben los títulos, atributos y las obras de Jehová. Estamos encontrando un ser distinto a Jehová. El ángel de Jehová es un ser distinto a Jehová, pero tiene los mismos atributos, tiene las mismas características, tiene los mismos títulos, tiene el mismo poder de Jehová. ¿Okay?
Continuamos. Esta persona es llamada el ángel de Elohim, el ángel de Jehová, el Señor, Jehová, Elohim. Reivindica autoridad divina, ejerce prerrogativas divinas y recibe homenaje divino. ¿Vieron lo importante de declarar lo que es la palabra divino? Aquí no está hablando de un postre ni de un bizcocho de chocolate. ¿Dónde está otra vez? Me perdí. Estamos en la página 260. Sí, aquí estoy, pero en el... Yo estoy bajando. Sí. Así encontramos. Así Sí, no encontramos. estoy ahí, pero... míralo aquí. Ya lo Homenaje a encontraste, los el último divinos. punto. El Ok. homenaje divino, exacto. Ok. Dice después, si fuera una cuestión aislada, si fuera en uno o dos casos que el mensajero hablara en nombre del que le había enviado, podríamos suponer que la persona así era un ángel o servidor ordinario de Dios. Una persona que a lo mejor apareciera un momento, como decir en momentos que se habla del arcángel Miguel. Un momento apareció, habló, salió, pero no continuó apareciendo. Pues sí, eso puede ser una persona que fue enviada. Pero Un mensaje. cuando esta descripción, sí, se repite por toda la Biblia, cuando encontramos que estos términos se aplican no primero a un ángel y luego a otro, de manera indiscriminada, sino a un ángel en particular. Porque un mensajero, yo te puedo decir, ve y dile algo a Pastor Orlando, y Héctor es mi mensajero en ese momento, pero después le puedo decir a Edwin, ve y dile a Pastor Orlando todo. Entonces, mensajero puede ser cualquiera, puede ser más de una persona, pero cuando estamos refiriéndonos a una sola persona o a un solo ser, se aplica no primero a un ángel y luego a otro. De cuando encontramos en estos términos, se aplica no primero a un ángel y luego a otro de manera indiscriminada, sino a un ángel en particular, que la persona así designada es también llamada el Hijo de Dios, el Dios fuerte, que la obra se le atribuye a Él. Es entonces en otras partes atribuidas al mismo Dios, y que en el Nuevo Testamento se declara de este Jehová manifestado, que condujo a su pueblo bajo la economía del Antiguo Testamento, es el Hijo de Dios, el Logos, que fue manifestado en carne. Resulta cierto que por el ángel de Jehová en los primeros libros de la Escritura tenemos que entender una persona divina, distinta del Padre, pero es el Padre. ¿Me entienden? O sea, ahí vemos, lo que estamos viendo es, cuando hablamos del ángel de Jehová, y lo que estamos hablando es de la divinidad de Cristo, porque hemos conocido y reconocido que el ángel de Jehová es Cristo. Lo podemos ver porque siempre cuando se habla del ángel de Jehová es la misma persona o el mismo ser, y este ser, y lo vamos a discutir más adelante ahora, tiene unos atributos que solamente se le atribuyen a Dios. Y cuando tú ves que durante todos los pasajes se menciona de la misma manera y se le atribuye lo que en otros momentos se le atribuye a Dios, podemos entender entonces que este ángel de Jehová es Cristo y Cristo es Dios. Vamos al punto número A, el libro de Génesis. Así ya tan pronto como en Génesis 16:7, el ángel de Jehová se aparece a Agar y le dice: multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Fíjate cómo el ángel de Jehová ordena o manifiesta. No está diciendo, esto así te dice Dios, o el Señor me ha dicho que te diga. No, dice, te multiplicaré. Él tiene el poder de hacerlo. Y ese poder, el otro que lo tiene es Dios. Te multiplicaré tanto tu descendencia. Y Agar se dice, llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba, Atá el Roi, tú eres el Dios que ve. Por ello de este ángel se afirma que es Jehová y promete lo que solo Dios podría hacer. Asimismo en Génesis 18:1 se dice que Jehová se apareció a Abraham en el valle de Mamre, prometiéndole el nacimiento de Isaac. Y en el versículo número 13, de nuevo se llama Jehová. Jehová dijo, ¿hay para Dios alguna cosa difícil?
Entonces vemos como el ángel de Jehová y Jehová indistintivamente en un momento uno, en otro momento otro, dentro de la misma escena lo dice. Pasa también en el libro de Jueces. En una aparece el ángel de Jehová y después dice el libro, y Jehová mismo le dice. Ahí vemos momentos en que el ángel de Jehová y Jehová son una sola persona, y eso solamente lo podemos encontrar en Cristo. En esa misma página, en el segundo párrafo, dice en Génesis 22:2, Dios ordena a Abraham que ofrezca a Isaac como sacrificio. Wow, eso es tremendo. Eso es fuerte. Y el ángel de Jehová detiene su mano en el momento de la inmolación y le dice, ya conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste tu hijo. Fíjate cómo el ángel de Jehová está hablando. Él no dice, ya veo que tú le temes al Dios Todopoderoso. Dice, ya conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste tu hijo. No dice, por cuanto veo que no le rehusaste a él. Está en primera persona. Ajá, me rehusaste tu hijo. Cuando veo que no me rehusaste a tu hijo, tu único. Y en el versículo 16 el ángel de Jehová dice, por mí mismo he jurado, dice Jehová, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia. Y Abraham llamó a aquel lugar Jehová Jireh. Aquí Dios, el ángel de Jehová y Jehová son nombres dados a la misma persona que jura por sí mismo y promete la bendición de una numerosa descendencia para Abraham. El ángel de Jehová, por tanto, que es ser una persona divina. Pero un momento, el que está dando este mensaje, ¿es el ángel ¿Es Gabriel Jesucristo? o es No, Jesucristo no, Gabriel. personalmente? El ángel de Jehová es Jesucristo, no es Gabriel. Gabriel no tuvo nada que ver con Isaac. Okay. Porque Gabriel en ningún momento hubiese dicho, te multiplicaré la descendencia, porque Gabriel no puede, no tiene Sí, poder, no puede decir, yo voy a hacer esto en ti. Okay. En todo caso, diría, mi Dios Jehová o Jehová multiplicará tu descendencia. Okay. Pasó lo mismo en la guerra con Satanás, le dijo, que el Señor te reprenda, no dijo yo te reprendo. Por lo tanto, estamos viendo eso en diferentes momentos de los ángeles. O un ángel se le aparece al hombre y el hombre se tiraba de bruces a adorarle. ¡Ey, qué te pasa! Levántate. Yo soy creación como lo eres tú. Los ángeles están claros en eso. Cuando aquí vemos que él dice, y te multiplicaré. Ahí es donde quiero el punto llevarte, como el ángel de Jehová, que es Jesucristo, es el único que puede hacer acciones por sí mismo. No pasaba con Jesucristo cuando estaba en la tierra caminando con nosotros. Él hacía las cosas. Él no decía, solamente una lo hace. Él no decía, Señor, enderezale el brazo a este hombre. No, él dice, ¿qué es más difícil? ¿Sanar a este de su brazo? Venga. ¿O qué es más difícil? ¿Devolver la vista a un ciego? Retírate, ya está. Él lo hacía en su poder. Jesús tenía el poder para hacerlo. Por eso nos dice en una, si no me creéis a mí, créeme por mis obras. Porque las obras que yo hago las hace el Padre. Porque somos uno. Solamente Él es cuando habla y lo dije la semana pasada creo, cuando está en la tumba de Lázaro, que Él se para frente a la tumba y tiene una conversación con Dios y le dice, Señor, tú y yo lo sabemos, pero lo estoy diciendo para que ellos me oigan. Exacto. Y ellos vean que yo te estoy hablando a ti y tú me estás hablando a mí, que lo voy a hacer en tu nombre. ¿Ves? Y entonces su llamado es tan poderoso, el de Jesucristo, que dice, Lázaro, ven fuera. Y Lázaro estaba muerto. Solo por la palabra le da vida. ¿Es verdad que él llamaba a los muertos por su nombre porque si no todos muertos se iban a levantar? Eso es algo que inferimos de la palabra. Pero la palabra no está escrito que diga que Cristo tenía que llamar por su nombre. Pero no, es que no, a mí no me cabería duda que pudiera ser así.
o simplemente pensarlo y todos los muertos se levantarían. Porque ¿qué es lo que va a pasar en el arrebatamiento? Cristo va a llegar a las nubes y los que murieron primero esperando la venida de Cristo se levantarán, dice, se levantarán primero y luego nosotros nos iremos con Él. ¿Qué mayor poder que ese? Ahí está llamando a toda la humanidad, de que Él tiene el poder, sí, pero el que alguien te diga, no, porque si Él no lo llamaba por el nombre, se levantaban todos. Es como si Jesucristo tuviera un poder tan poderoso, pero no lo pudiera controlar. Y entonces Él tendría que llamar a las personas, a los muertos, por su nombre, para que ese en específico se levante y los demás no, porque es que Él no tiene control sobre el poder que tiene. No. Cristo no necesitaba llamar a Lázaro por su nombre. Tiene sentido. Cristo no necesitaba llamarlo por su nombre. Cristo sencillamente lo pensaba, lo ordenaba, qué sé yo. Él iba a venir nada más con su presencia. Si solamente con la presencia de Cristo, de ir caminando, los demonios se le acercaban a reclamarlo. Él no llamaba a los demonios. Ellos venían asustados. ¿Qué tienen en contra mí? O sea, recuerda, Cristo es el ser de la Divina Trinidad que sostiene todo. Por Él se hicieron todas las cosas y en Él se sostienen todas las cosas. Cristo lo sostiene todo. Dios fue el creador y Cristo lo mantiene. Él es la acción. Él es la acción de Dios, la voz de Dios. Según tú a lo mejor me dice, según yo te digo ahora mismo, dame ese teléfono y tú me lo das. Tú me lo estás dando porque yo te di un comando. Te dije, dame ese teléfono. Ese comando es Cristo. Cristo es el que mantiene todo en orden. Lo sostiene todo. ¿Me entiendes? El que tenga que llamar por nombre, porque si no los demás se levantaban, es como que yo no puedo controlar ese poder. No, Cristo lo controla, pero le quería hacer ver a los demás que voy a levantar a Lázaro. Cuando la niña, por eso él dijo la niña, levántate. Aquí está fumé. Ajá. Cuando Niña, levántate. Ajá. Le dijo niña. No la llamó por su nombre. ¿Verdad? Pero es que no necesitaba llamarlo por el nombre. Okay. Simplemente él ordenaba que se levantara. Porque es que su voz, Él es la acción. Él es la acción de Dios. Él es la acción de Dios. Si Él tenía poder para entregar su vida, él no lo mataron, Él entregó su vida y Él lo dijo, yo tengo el poder de entregar mi vida y luego retomarla. Por eso resucitó, porque Él la podía retomar. Imagínate qué poder estamos hablando. Y por qué no podemos centrar tampoco a Cristo en un cuerpo humano. Él trasciende eso. Era mucho más que eso. Pero sí, a veces las personas dicen eso, pero no. Yo entiendo que está fuera de contexto. Le tengo buenas noticias acerca de mi familia. Eso lo quiero oír al final. Me interesa. Voy a decir algo ahí. O sea, algo bien interesante también es que no tiene que, Jesucristo no tiene que estar en ese lugar para hacer el milagro. Exacto, como el criado del centurión, y pues solo por lo que diga la palabra y Dios pues, y se fue, no tuvo que por centurión para. Y él no fue allá, él no lo llamó allá, simplemente se lo dijo al centurión. ¿Y qué fue lo que aprendimos de eso? Que Jesucristo dice, no había visto un hombre con tanta fe. Porque él lo que le dijo, no tienes que venir, porque yo soy un pecador, él se reconoció como pecador. No tienes que venir bajo mi techo, solamente da la orden. Y sin embargo, podía haber hecho eso con Lázaro y no lo hizo. Claro, porque él les dijo a sus discípulos, esto es para la gloria de Dios. ¿Ves? Ellos le dijeron, mira, Lázaro está muerto. Tranquilo, que él solo duerme. Pero en la palabra, en la escritura, cuando se habla de que una persona duerme, que una persona está muerta. ¿Okay? Tranquilo, que él solo duerme. No, pero mírale, tranquilo, que esto es para que Dios se glorifique. Y eso fue lo que se dio. Entonces cuando él llega, lo pone como señal para que todos aquellos vean, porque es que era difícil pensar que ese hombre, en ese cuerpo humano, que sufría, que lloraba, porque él lloró por Lázaro, él se conmovió, daba hambre, dormía. Tú tienes poder sobre la muerte, de verdad, tú tienes poder sobre la muerte. Ok, aquí va otra señal, para que esta gente lo entienda. Y ahí llamó a Lázaro. ¿Qué es lo que dice la hermana de Lázaro? Señor, ya apesta, porque ya habían pasado varios días. 4 días, sí.
ya apesta. No te he dicho que si tuvieras fe verás cosas tranquilas, mujer. Tranquila. Y eso fue lo que se dio. Lázaro fue para que Dios se glorificara, Dios se manifestara. Y científicamente eso dice que no se puede, porque ya la sangre no cogía, ya todo lo ya estaba descompuesto ya. Exacto, estaba sí, sí, cuando ya hay peste, porque ya tus órganos se descompusieron. No es solamente levantarlo de la muerte, es restituir todos sus órganos otra vez, volver a poner la sangre en una condición natural y viva. O sea, ya todo estaba muerto. Entonces dice ahí en el versículo 13, dice, de nuevo se llama Jehová, y Jehová dijo, hay para Dios alguna cosa difícil. Y eso es, por ejemplo, Lázaro fue eso mismo, fue demostrar que no hay nada difícil para Dios. Que nosotros tenemos que entender que Dios todo lo puede según sea su soberana voluntad. Porque si Dios no quería, ese Lázaro no se levantaba. Si Dios no lo hubiese dicho, la niña no se levantaba. Si Dios no lo hubiese querido, tampoco el hijo de la mujer que fue donde Elías hubiese levantado. Pero eso eran señales para entrar el poder de Dios. Nosotros necesitamos hoy en día ver esas señales. No, están escritas en la palabra de Dios. ¿O acaso no creemos la palabra de Dios? ¿Sucede todos los días? Sí, sucede todos los días. Todos los días sucede. Todos los días sucede. Y en el año 2011 me sucedió a mí, clínicamente ya yo estaba muerto, clínicamente muerto. 2 horas después, mi corazón empezó a palpitar. Yo estaba muerto. Los médicos se rindieron y esas fueron las palabras que el Señor me presentó a mí antes de la operación. Me dijo, tiene el hombre que rendirse. Y yo dije, para que se vea mi gloria. Y yo, amén, así sea. Que sea para tu gloria entonces. Y cuando el médico vino, le dijeron a Judith, el médico just quit. Él se quitó, dice, no puedo más. Yo estaba en el pasillo para que me llevaran para aquí. Pero era la voluntad de Dios. ¿Eso me hace a mí más especial que a nadie? Claro que no. Para nada. Solamente a Dios se plació y se manifestó de esa manera. ¿A alguien habrá tocado en el transcurso? ¿A alguien habrá tocado en el transcurso? ¿A alguien se habrá identificado? ¿A alguien se habrá identificado? ¿Lo sé yo? No lo sé. Pero eso fue lo que Dios permitió. ¿Impactó mi vida de una manera grande? Impactó mi vida de una manera grande. Me hizo cambiar y ver muchas cosas de una manera distinta. Y todavía aprendo muchas cosas más. Pero no me hace más especial por eso. Pero son señales que ya no necesita la iglesia para creer. Si la iglesia necesitara creer, ver manifestación para creer en Dios, esa iglesia es una iglesia inmadura y necesita todavía mucho, está de leche. No ha tenido un encuentro con Dios, porque ya esas señales no las necesitamos. Seguimos aquí en la página 263, vamos a tratar de terminar hoy el tema y al final vamos a ver si tenemos tiempo para temas libres. Que me gustan los temas libres. Okay. En el segundo párrafo, en Génesis 22:2 dice, Dios ordena a Abraham que ofrezca a Isaac como sacrificio y el ángel de Jehová detiene su mano en el momento de la inmolación. Eso ya lo discutimos. Sí. Ya conozco que temes de Dios por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. El ángel de Jehová dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia. ¿Cómo yo voy a jurar por mí mismo, dice Jehová, si no fuera Jesucristo y Jehová una sola persona? Es la única forma que yo pueda decir, por mí mismo juro, dice Jehová. Porque yo no lo puedo decir porque yo no soy Jehová. Yo podría decir, por mí mismo juro, dice Miguel Alberto. Ese soy yo. Pero yo no puedo decir, por mí mismo juro, dice Jehová. Solo muestra la divinidad del ángel de Jehová. Pregunta rápida. Estaba viendo un programa de este pastor que viene de Miami y él decía, ahora tú te curas 1, 2 y 3. Ah, yo he visto ese pastor. Pues, ¿y qué le pasa a la persona? ¿No se curó? Es que eso me hace que no, tú no le puedes ordenar a Dios, decirle, contarle para que él lo haga. Exacto. Por eso es que hablamos de pequeños dioses, hay religiones que se creen pequeños dioses, hay hombres que se creen pequeños dioses,
son personas que no han tenido un encuentro todavía con el Señor, claramente, porque no reconocen cuál es su posición ante Dios. Tú no le ordenas a Dios, tú no le exiges a Dios, tú no le reclamas a Dios, tú le preguntas, tú le pides con mucho respeto y al final se hará la voluntad de Dios. En todo caso, en tus oraciones, tú le pides al Señor que te enseñe a someter tu voluntad a la voluntad de Él. Él es el perfecto, Él es el que te va a decir cómo se hacen las cosas. Yo no le puedo decir a Él, cambia a mi voluntad. Yo quiero que esto pase, yo quiero que esto suceda en mi vida, porque es que yo no le puedo ordenar a Él. Él es mi creador. Exacto. En todo caso le digo, Señor, yo soy tu siervo. Eso es lo que somos llamados. Somos siervos del Señor, somos esclavos del Señor. ¿Cómo un esclavo te va a decir, te va a ordenar a ti que tú hagas? Eso yo lo vi. Entonces, cuando volvemos al punto principal, ¿dónde está la humanidad y dónde está Dios? Mientras esta relación tú no la entiendas, que tú estás aquí y Dios está acá, no van a pasar esas cosas porque ellos creen que esto está así. Entonces yo le ordeno que sea ahora. Y entonces Dios es una marioneta que sale corriendo a hacer. Ellos saben que no lo pueden lograr, pero en el transcurso cautivan a esa audiencia y exprimen a esa audiencia. Yo estaba escuchando a un pastor también de Miami, posiblemente el mismo que tú dices, diciendo, y no voy a entrar mucho, pero lo importante hoy es la divinidad de Cristo. Él decía que ya era hora que él pedía ser catapultado a una dimensión de transferencias de riqueza, porque el dinero del impío tenía que llegar a las manos de nosotros, porque entonces él decía, Dios, ¿dónde están mis millones? Yo que he restaurado familia, he traído familias a las familias de la iglesia. Entonces después dice, y aquí que viene el truco, y yo pido transferencia de dinero para todos ustedes, y todo el mundo estaba aleluya, y para que ustedes siembren en la obra del Señor. Ahí está el problema. Te estoy transfiriendo dinero para que tú te emociones y tú pienses que tú vas a ser próspero, pero tienes que darme lo que hagas a mí. ¿Ves? Entonces, ahí me control, manipulación, emoción. Muchas veces la gente cree que venir a la iglesia, si tú no te emocionas, no ha sido un buen culto, y eso no es. Y esta gente cauteriza la mente totalmente. De los de la iglesia, de los feligreses. Totalmente. Y la mantienen cautiva y la tienen encerrada, pasa todo el tiempo. No es solamente en la iglesia católica, en la iglesia cristiana es donde más se ve. Y acá es por dinero, con el evangelio de la prosperidad. Entonces, dice la página 264. En el primer párrafo, en la octava línea, dice, en Éxodo 23:20, donde se dice, he aquí, yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Pórtate bien delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, y esto le está hablando Jehová, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Y ahí vemos cómo el de que estamos hablando es de Dios y de Jesucristo. Esta última frase equivale a decir, yo estoy en él, mi nombre está en él, yo estoy en él. Mi nombre estará allí, esto es, allí yo moraré. Y ahí es donde lo vemos también en Romanos 8:29. Al final de esa página, el punto número 6 dice diferentes modos de explicar estos pasajes. Hay 3 métodos que se utilizan para identificar estos pasajes. Búscate la línea número 8 desde ahí, son 1, 2, 3, 4, 5 líneas. Después de esas, sí, 5 líneas. Y nos vamos a ir al punto número 6, al final, el C, al final de la página. Dice diferentes modos de explicar estos pasajes. Hay solo 3 métodos con los que se puedan explicar estos y otros similares pasajes en el Antiguo Testamento con una consideración de la divina autoridad de la Escritura. El primero es que el ángel de Jehová es un ángel creado. Esto es una forma de explicarlo, está errónea y vamos a decirlo por qué después, ¿ok?
El primero es que el ángel de Jehová es un ángel creado, uno de los espíritus que atienden de continuo a Dios y que hacen su voluntad. ¿Ok? Eso es lo primero que te dice. Entonces, estamos en la página, ahora estoy en la página 265. ¿Cómo está diciéndolo? Héctor. Sí, estoy en la página 265, la primera gracias. Esa es la C y vamos a ir a la segunda. Aquí se contradice porque más adelante, 3 oraciones después, dice: esta hipótesis que fue adoptada tempranamente y de manera extensa podría admitirse si los casos de este tipo fueran pocos. ¿De qué estamos hablando? ¿Cuáles son esos casos fueran pocos? ¿Cuáles tipos de casos fueran esos? Están hablando de los casos donde un ángel sale, da un mensaje y regresa. ¿Ok? Si fueran pocos, pudiéramos decir que es porque los ángeles son mensajeros de Dios. Los ángeles están para lo que Dios diga, van y lo hacen y regresan. Si fueran pocas veces, pues pudiéramos decirlo. Pero si la persona designada como el ángel de Jehová no afirmara de manera tan evidente ser el mismo Jehová, y la que es una objeción más decisiva a esta manera de interpretar es la autoridad de las partes subsiguientes en la palabra de Dios, no podemos pensar que esta hipótesis es correcta. El ángel de Jehová, cuando hablaba en su carácter, como muy bien dijo Edwin, en primera persona. No hablaba en tercera persona. Él no decía: a Jehová me dijo que te dijera, haré esto en nombre de Jehová. No, él lo hacía en sí mismo. Él lo hacía en sí mismo. Por lo tanto, no puede ser un ser aparte, es un ser de la Santísima Trinidad. Siempre se da a conocer en la Escritura la existencia de las 3 personas en la deidad. Estamos hablando del Padre, Hijo y Espíritu Santo. En ese párrafo más adelante dice: además de esto, tenemos el expreso testimonio de los escritores inspirados del Nuevo Testamento de que el ángel del Señor, el Jehová manifestado que condujo a los israelitas a través del desierto y que moraba en el templo, era Cristo. Esto es, era el Logos, o Hijo eterno de Dios, que se hizo carne y cumplió la obra que se había predicho que cumpliría el Mesías. Fíjate cómo te dice: y se hizo carne. No era humano, porque el Hijo de Dios, como deidad, se hizo carne. Los apóstoles no dudan en aplicar a Cristo el lenguaje del Antiguo Testamento empleado para expresar la majestad, las obras o el reino de Jehová en las Escrituras hebreas. Juan 12:41, Romanos 14:1, 1 Corintios 10:4, Hechos 10:13 y muchos otros dicen con frecuencia, entre otros lugares: por ello el Nuevo Testamento identifica claramente el Logos o Hijo de Dios con el ángel de Jehová o el mensajero del pacto del Antiguo Testamento. Profesor, ¿qué quiere decir Logo? Logo es el creador, la acción. Logos. Logos. L-O-E-O. Logo. ¿Tú sabes dónde usan eso? Sí. Hay una universidad que se llama Logos. Sí, No. En la televisión. Logos en la televisión es un canal para gay. ¿Ah, sí? Para eso nada más. Y se llama Logos. Pues, y es porque el enemigo utiliza, es que definitivamente eso te muestra que estamos en el final del tiempo. Utiliza, mira qué cosa más mala, mira que yo diría apostasía, sacrilegio, utilizar el símbolo del arcoíris, que fue el pacto de Dios, que dejó para la humanidad, para que supieran que no lo iba a destruir por algo. Dice: este pacto pongo entre tú y yo, para que tú te acuerdes, a los humanos, para que tú te acuerdes que yo no te voy a destruir por agua, porque no es que a Dios se le olvide, no es que Dios necesita un pacto de esa manera para poder hacerlo. Él dice: te lo voy a hacer para que tú te acuerdes. Mira qué cosa increíble. Y ese mismo símbolo lo usan ellos para el homosexualismo. Lo usan ese mismo símbolo con 6 colores, el de Dios es de 7. Sí, porque el 6 es el número de quién.
El 6 es el número del hombre y el 666 es el número de la bestia. Y luego, eso es todo lo que sucede. Todo el tiempo. Satanás solamente trata de replicar porque él no puede crear cosas nuevas. Él no es creador, es copia. Entonces, de esa manera, lo vemos hasta cierto punto como pues está chévere, porque mira el arcoíris, como el arcoíris allá. ¿Ves? Y entonces nos endulzan, nos adornan la píldora, Pero vamos a ver. La segunda hipótesis, dice después de lo que estamos hablando, la segunda hipótesis dice que el ángel del Señor es una persona realmente divina, pero niega que se distinga personalmente de Jehová. Era una y la misma persona la que hablaba y era enviada. Era el que hablaba y a quien se le hablaba. Pero esta suposición hace tan violenta todas las normas rectas de la interpretación y es tan inconsecuente con las posteriores revelaciones de la palabra de Dios que ha encontrado poco favor en la iglesia. Por lo tanto, el único modo de explicar los pasajes en cuestión que ha sido casi universalmente adoptado en la iglesia, al menos desde la Reforma, es que el ángel que se apareció a Agar, a Abraham, a Moisés, a Josué, a Gedeón y a Manoah, que era llamado Jehová y adorado como Adonai, que demandaba adoración divina y que ejercía poderes divinos, a quienes los salmitas y profetas exponen como el Hijo de Dios, como el consejero, príncipe de paz, Dios fuerte, y de quien predijeron que nacería de una virgen y ante quien se doblaría toda rodilla y a quien toda lengua confesaría de todo lo que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, no es otro que aquel a quien ahora reconocemos y adoramos como nuestro Dios y Salvador, Jesucristo. Él era el Logo Asarcos, el Verbo no encarnado, a quien los israelitas adoraban y obedecían, y es el Logos en Sarcos, que es el Verbo encarnado, a quienes nosotros reconocemos como nuestro Señor y Dios. ¿Te contesta la palabra Logos? La acción, el verbo. Por eso te dije ahorita, Jesucristo es esa acción del Padre. El Padre lo piensa y cuando el Padre lo manifiesta, eso es Jesucristo. Vamos, cuando Dios lo piensa, no es como nosotros, pero cuando Él lo piensa, eso es Jesucristo. Luego, otra vez. Es el verbo, es la acción. Es el principio, es la acción, es hacer las cosas. Eso es lo. Es el verbo. El verbo es la acción en la oración. Se admite, el último párrafo de esa página, universalmente que el Antiguo Testamento predice un Mesías, uno que debería aparecerse en la plenitud del tiempo para llevar a cabo la redención de su pueblo y por medio de quien se debería extender por todo el mundo el conocimiento de la verdadera religión. Mientras que se revela claramente que este Redentor debía de ser la simiente de la mujer, la simiente de Abraham, de la tribu de Judá y de la casa de David, no se revela menos claramente que debía ser una persona divina. Estoy en la próxima página de 1466. No debía ser una persona divina, es presentado bajo los diversos aspectos de un rey triunfante, de un mártir sufriente y de una persona divina. A veces se combinan todas estas imágenes en las descripciones que dan del venidero libertador. A veces es la una y a veces la otra visión de su carácter la que es expuesta de manera exclusiva o más prominente en todos los estados proféticos. Sin embargo, todos ellos se exhiben en las escrituras hebreas y todos ellos se combinan y armonizan en la persona y obra de nuestro Señor y Salvador. ¿Preguntaste? O sea que algunas veces hasta yo me equivocaba cuando se hacía una presentación de un ángel llevando un mensaje. Yo creía que era un mensajero regular, un ángel regular. Hay ocasiones en que sí. Okay.
Sí, ok, ahora entiendo. En el caso de José, ¿quién fue? ¿Fue Dios específico o fue el arcángel Miguel que le llevó el mensaje a José? Que no te preocupes de lo que va a pasar con María, que eso fue por obra y gracia del Espíritu Santo. Eso fue un ángel mensajero. Sí, porque en ese momento el ángel de Jehová estaba siendo encarnado dentro de la barriga de María, dentro del vientre de María. María estaba embarazada del ángel de Jehová. Y eso se dio a través del Espíritu Santo. Y ahí es que el ángel le dice, y lo que ella tendrá, santo es, y lo llamará Jesucristo, o Emanuel. Santo es, y lo llamará Emanuel, que para ellos quiere decir Dios con nosotros. En ese momento sí, era un ángel trayendo un mensaje, pero tú puedes ver la diferencia porque ese ángel no dice, y yo te embarazo, María. No, ese ángel dijo, y lo que viene será santo porque el Espíritu Santo hará sombra sobre ella. Y ese será el Mesías. Ahí tú ves cómo el ángel se sale y dice, esto es lo que va a pasar y estos son las personas que lo van a ejecutar, no yo. Pero cuando es el ángel de Jehová, dice, por mí te juro, o yo te multiplicaré, o yo diré porque él tiene el poder de hacer. Él le dijo a él que no se preocupara. Podemos ir a buscar la palabra para hablarlo textualmente, ¿okay? Para ver cómo fue que lo dijo en el pasaje. Pero sí, lo que sucede es que recuerda que María en ese momento se exponía a ser muerta apedreada porque ella no estaba todavía desposada para quedar embarazada. Eso es fornicación. Y es sumamente difícil y hay que reconocer, ahí es donde yo digo que hay que reconocer a José como un hombre de fe también. Porque que tú me digas que Judí está siendo embarazada por el Espíritu Santo, se me va a hacer difícil tragarme la píldora. Se me va a hacer difícil. ¿Estás segura? Él la quería dejar. ¿Entiendes? Pues claro. Él dijo, para tu protección, él dijo, me voy a ir. Y ahí el ángel le habla, solo tenemos que reconocer, pero vamos a continuar, vamos con la libertad de Cristo. Vamos a ver qué nos dicen los salmos, la página 266, punto número D, los salmos. Dice, en el Salmo segundo, los paganos son descritos como combinándose contra el Mesías, versículos del 1 al 3. Dios escarnece estos esfuerzos, del 4 al 5 dice, declara su propósito de constituir al Mesías rey en Sion, que este Mesías es una persona divina, queda claro. ¿Por qué? Porque se le llama el Hijo de Dios, que como se ha visto implica la igualdad con Dios. Punto número 2, es investido con un dominio absoluto y universal. Punto número 3, Él es Jehová a quien el pueblo debe adorar. Él es el Jehová a quien el pueblo debe adorar, dice Jehová, según se manda en el versículo 11. Y punto número 4, por cuanto a todos se demanda que reconozcan su autoridad y que le rindan homenaje. Y punto número 5, por cuanto son llamados benditos los que en él confían, mientras que la Escritura declara malditos a los que se ponen su confianza en príncipe. Ahí es donde dice maldito el hombre que confía en otro hombre. Es por esto que se dice en el Salmo. Pero aquí lo que está diciendo el Salmo es constituyendo que ese ángel de Jehová que se encarnará en una mujer virgen. ¿Por qué en una mujer virgen? ¿Acaso no había mujeres que no fueran vírgenes, que no tuvieran las cualidades? Probablemente sí la había, pero queremos demostrar que es de una manera sobrenatural. ¿Cómo una mujer virgen va a quedar embarazada? Más una mujer que ya no es virgen, bueno, pues puede ser que había otro hombre en el asunto. Pero aquí queremos demostrar que no había nadie más, es un hecho sobrenatural. Por eso se da y se aclara que fue una mujer virgen. Ella fue predestinada. Sí, totalmente. Ella fue creada para eso. Y por eso es que no podemos cometer el error de señalar, juzgar, hablar mal de María. María fue un ser sumamente especial, fue creado
para recibir a Dios en su vientre y encarnarlo. O sea, la madre de Jesucristo hombre. Eso es grande. Eso es grande. Donde está el problema es cuando entramos en que creemos que ella es la madre de Dios. No, ella no fue la madre de Dios. Ella fue la madre de la encarnación de Jesucristo. Ella fue el vehículo por el cual Jesucristo, el ángel de Dios, se hace hombre, se encarnó a través de María. Pero no es que María fue la madre de Dios. Lo cuidó, lo protegió, pero la misma Biblia dice también que yo tampoco mucho será que no leo algo, pero la misma Biblia dice que sin genealogía, sin madre ni padre y sin genealogía alguna. Así describe sí, porque ¿cómo la madre va a ser menor por una eternidad al hijo? Porque ya el hijo existía. Tú no puedes decir que tú eres la madre de un ser que ya existe. O sea, pero ese es el problema del ser humano y de lo finito de nuestro conocimiento, tratando de entender un conocimiento infinito. ¿Okay? Pero continuamos. Lo que queremos aquí importante no es ahora el modelo de María, sino de la deidad, de la divinidad de Jesucristo. Divino antes de entrar al mundo como ser humano, divino cuando entra al mundo y es encarnado como un ser humano. ¿Okay? Los libros proféticos, el punto número E de la página 267, estoy bien contento, creo que vamos a poder terminar la clase de hoy. No, vamos a ir más rápido. El libro profético, en Isaías 4:2, Viejo Testamento, se predice la aparición de la rama de Jehová, a cuyo advenimiento se le adscriben tales efectos que demuestran que se trata de una persona divina en Isaías. Estos efectos son la purificación, el perdón de los pecados y la perfecta seguridad. El capítulo número 6 contiene un relato de la visión por parte del profeta de Jehová en su santo templo, rodeado de las huestes y de ángeles adoradores que le adoran día y noche. La persona así declarada como Jehová, el objeto del culto angélico. Nos dice el apóstol Juan en Juan 12:41 que no era otra que Cristo, a quien adoran ahora todos los cristianos y todos los ángeles. En el capítulo 7:9 se predice el nacimiento de un niño cuya madre era virgen, que este hijo era el eterno Hijo de Dios, igual con el Padre, queda demostrado por su nombre de Emmanuel, que significa Dios con nosotros, esto es Dios en nuestra naturaleza. ¿Vemos ahí? Es Dios en nuestra naturaleza. Punto número 2. De la tierra de Israel se dice que es su tierra. Es llamado maravilloso consejero, Dios fuerte, Padre de benignidad y príncipe de paz. Su reino es eterno y universal, y las consecuencias de su venida y dominio son de tal manera que solo manan del dominio de Dios. Y esto lo está diciendo Isaías un montón de años antes de que sucediera. Por eso es que cuando María se le da el anuncio por el ángel, María dice: esta es la sierva de Dios, hágase en mí según sea su voluntad. Porque ella sabía que el Redentor vendría de una virgen. Ya lo estaba escrito en Isaías, que venía de la tierra de Israel, que venía de la línea de David. Y María dice: esos son mis ancestros. Y cuando el ángel se me aparece, que se haga en mí su voluntad, porque yo soy virgen, a mí nadie me ha tocado. María sabía que esto era ella. Y queda embarazada. Es que no hay discusión para María. Siempre yo entendía. Claro, porque ella lo sabía. Ella lo sabía. Ese era su propósito en la vida. El próximo párrafo dice: el profeta Miqueas, en capítulo 5, versículo 1 y 5, predijo que iba a nacer en Belén uno que iba a ser Señor en Israel, esto es, de todo el pueblo de Dios. Punto número 2, aunque nacería en el tiempo y sería hecho de mujer, sus orígenes son desde el principio, desde los días de la eternidad. Está diciendo, lo que van a hacer no es de ella ni es de ahora, esto es de la eternidad. Él regirá en el ejercicio del poder y de la majestad de Dios, esto es,
manifestará en su gobierno la posesión de atributos y gloria divina. Su dominio será universal, su efecto paz, esto es una perfecta armonía, orden y bienaventuranza. Ahora, ¿cuáles son las características generales de la enseñanza del Nuevo Testamento acerca de Cristo? Vamos a la página 268. Vamos a la página 268. Vamos a terminarlo, pero vamos rapidito. Ok. Las características generales de la enseñanza del Nuevo Testamento acerca de Cristo. A. Página 268. ¿Dónde? Abajo. Punto número 2. Abajo. Ahí. El sentido en el que Cristo es llamado Señor. Esto es bien importante. ¿Cómo es que entendemos, como se dice a Cristo Señor? La palabra o el sentido con el que decimos a Cristo Señor va más allá de cuando le decimos Señor a un maestro, cuando le decimos Señor al pastor que tiene una posición de jerarquía en la iglesia, cuando le decimos Señor a un juez, cuando le dices Sir a un oficial del ejército. Este Señor no va con nada de eso, todo eso se queda cortito a la manera que nosotros decimos Señor a Jesucristo, y eso es lo que se va a discutir aquí. El primer argumento del Nuevo Testamento como demostración de la divinidad de Cristo se deriva del hecho de que Él es en todo lugar llamado Señor. El Señor, nuestro Señor. Se admite que el término griego kurios significa dueño, y que tiene la autoridad de un dueño, sea sobre hombre o sobre cosa. El señor de una viña es el propietario de la viña, el señor de un esclavo es el propietario de ese esclavo. Se admite asimismo que esta palabra es empleada con toda la latitud del término latino dominus, y dominus o dominio en castellano sería señor, que no es el Señor que nosotros decimos ahora. Esto es una palabra, un título que se le da a una persona que ejerce un poder, un dominio sobre lo demás. El Señor de un hombre esclavo, ese esclavo no puede hacer nada sin su Señor, lo decía, y nosotros somos esclavos. Ahí mismo, un poco más abajo, 10 oraciones más abajo, dice: este era el término que todos los lectores de la Escritura, fuera en hebreo o en griego, en el Antiguo Testamento, usaban para expresar su relación con Dios. Ellos le reconocían como el propietario de ellos, como el supremo soberano de ellos y como su protector. En este sentido, Él era el Señor de ellos. ¿Ven lo grande del término del Señor? El Señor está de nuestro lado, el Señor sea contigo, el Señor, Él es el Dios. Bendita la nación cuyo Dios es el Señor. Bueno eres tú, oh Señor, tú Señor, eres para siempre exaltado sobre todo. Nadie hay como tú, oh Señor. Alabaré al Señor. Ten misericordia de mí, oh Señor. Oh Señor, tú eres mi Dios. El oído religioso del pueblo estaba educado en el uso de este lenguaje desde su infancia. El Señor era su Dios. Ellos le adoraban y alababan, invocaban su ayuda y el llamarle Señor. Y los mismos sentimientos de reverencia, adoración y amor, el mismo sentimiento de dependencia y deseo de protección se expresan por todo el Nuevo Testamento al llamar a Jesús Señor. Señor, si quieres, puedes limpiarme. Señor, sálvame. El gozo del Señor. Señor, ¿cuándo te vimos hambriento? El que me juzga es el Señor. Si el Señor quiere, presentes con el Señor. Vemos la diferencia de lo que para el pueblo era la palabra Señor. Ahora ya se le dice a todo el mundo, pero no es así. Por eso en un momento dado también se le llama Señor de señores. Ahí todavía se le da una categoría por encima de cualquier otro que pueda tener el título de Señor. Pero en segundo lugar, el próximo párrafo. Por tanto, Jesucristo es Señor para los cristianos en el mismo sentido en que Jehová era el Señor para los hebreos. Ningún hombre
ni Moisés, ni Abraham, ni David, ni ninguno de los profetas o apóstoles es jamás invocado ni mencionado como Señor de esta manera tan relevante. ¿Ok? Nadie fue llamado por ellos Señor como se le llamaba a Jesucristo. Pero en segundo lugar, el próximo párrafo, Jesucristo no es solo así llamado Señor por vía de eminencia, sino que es declarado ser Señor de señores, el Señor de la gloria, el Señor de todos, Señor de los vivos y de los muertos, el Señor de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Todas las criaturas, desde las más altas hasta las más bajas, tienen que inclinar la rodilla a Él y reconocer su dominio absoluto. Él es el Señor en tal sentido que nadie puede verdaderamente llamarle Señor si no es por el Espíritu Santo. Mira qué cosa más increíble. Para tú poder entender lo grande de que significa la palabra Señor, no es por tu capacidad, sino porque el Espíritu Santo te revela a quién tú estás diciendo Señor. El Espíritu Santo es el que te da convicción, el Espíritu Santo es el que testifica la obra de Dios y por ende la testifica la obra de Jesucristo y por ende a través del Espíritu Santo es que nosotros podemos darnos cuenta de cuán grande es la posición de nuestro Señor. ¿Okay? Si su señorío fuera meramente la supremacía que una criatura puede ejercitar sobre otra criatura, no habría necesidad de iluminación divina para capacitarnos, para reconocer su autoridad. Pero si Él es Señor en el sentido absoluto, en el que solo Dios es Señor, si Él tiene un derecho sobre nosotros y una autoridad sobre nosotros que solo le pertenece a nuestro Hacedor y Redentor, esto es necesario que el Espíritu Santo nos revele de tal manera la gloria de Dios en la faz de Jesucristo como para que nos lleve a postrarnos delante de Él como nuestro Señor y Dios. Amén. Y por último, en tercer lugar, Cristo es llamado Señor cuando esta palabra se emplea en lugar de nombres y títulos incomunicables de Jehová y Adonai. Es cosa bien sabida que los judíos desde un periodo temprano tenían una reverencia supersticiosa que le impedía pronunciar la palabra de Jehová. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ellos entendían que ese nombre era tan sagrado que no me atrevo a decir. Entonces por eso decían las iniciales de Yahweh, pero no querían decir Jehová. Eso era muy santo para ellos decirlo por su propia palabra. Ahí sale la palabra Adonai. ¿Okay? Cuando tradujeron las escrituras al griego, sustituyeron uniformemente Jehová por Kurios, que se corresponde a la palabra Adón. De la misma manera, bajo la influencia del siglo XV, los cristianos, de la misma manera, bajo la influencia de la Septuaginta, eso es lo que dice ahí, 70, la Septuaginta, los cristianos latinos emplearon la palabra Dominus en su versión. Y contenido por esta misma extendida y duradera costumbre, los traductores de la Biblia a nivel inglés han sólido en general usado el término de Lord. Y Lord quiere decir Señor. Y ahí es que llega la palabra del Señor a nosotros. ¿Okay? Lord is... De Jehová a Curio, de Curio a Adonai, de Jehová pasó a ser Adonai, de Adonai a Curio, de Curio a Adón, de Adón a través de la Septuaginta, que fue los 70 sabios que tradujeron la Biblia de griego, se pasó el Dominus, de Dominus pasó a ser Lord y de Lord llega al Señor. ¿Ok? Y entonces ya nos quedamos para la semana que viene. Algo curioso también, de ahí en adelante, que toda la palabra Señor, o se refiere, bueno, se refiere, la Biblia se refiere a Dios, sí, pero está letra mayúscula. Gracias, Brent. Ajá. Vamos con una oración, que ya llegó nuestro pastor. Vamos a ir, Ahí dejamos que ir. Ya, Sí, a México, Dios rey. Pastor, una oración. Dale gracias por esta clase, maestro, estudiantes, la sabiduría, entendimiento de tu palabra. Padre, damos gracias por estar apasionado por tu palabra. Padre, amén.
Ah. Judith no le cae encima a los chavos para los dulces, o sea. No lo podemos evitar. Cuando llegue sea, bueno, ¿verdad? Arreglo, va. A ver cómo me da